A mí me gustaría que nos hablases de las distintas etapas que hay en la vida y si es verdad que hacia los 30 aparece una crisis y si a todo el mundo le aparece esa crisis o tú puedes pasar toda tu vida sin padecer ninguna crisis así profunda. A través de la experiencia en el trabajo de la kinesiología es que hay distintas fases en el proceso. La primera fase sería, hay una adquisición de conocimientos que son los que te dan el entorno, vas funcionando. Luego, esos conocimientos no son exactamente tu propia necesidad. Eso te lleva a un conflicto. Siempre suele ser entre 25 años, 26 aproximadamente. Depende de muchas cosas, de la educación, del entorno familiar, de muchísimas cosas. Hay otra etapa entre los 30 a 33 años. En esta etapa te das cuenta que todo lo que has luchado, todo lo que has adquirido y todo lo que has luchado, te das cuenta que no funciona. Y entonces buscas una respuesta. Hay gente que nunca la busca en la vida y hay gente que sí que la busca. La gente que quiere, por ejemplo, que tiene un problema y que viene a trabajarse, viene de 0 a cerca de 26, 25 años. Lo que quiere es arreglar el problema que tiene, o viene un problema de un hombro, o viene un problema de un resfriado, de una alergia o de cualquier cosa, pero solo quiere solucionar el problema, nada más. A partir de aproximadamente 25 o 30 años, mucha de la gente que viene, aquí el porcentaje es mucho más alto, la necesidad no solo es de mejorarse, sino de que quiere estar bien. Y ya es una necesidad más interna de la persona, no es ya quiero estar bien del cuello o la espalda, pero además quiero yo estar bien, porque me gustaría sentirme mejor o vivir mejor. La gente, cuando le preguntas qué es lo que le ocurre, te dice pues que llevo muchos años de angustia, no me siento bien conmigo mismo, tengo una necesidad de expresar una serie de cosas y no sé cómo hacerlo. Y le da, en esa etapa, le da más valor a esa parte que al proceso físico de que le duele la espalda o le duele el cuello. No está tan pendiente de esa parte de querer en un momento arreglar algo y salir fuera de la situación y ya estoy bien, sino que aquí incluso las sesiones se permiten más largas. Necesita un proceso de digestión y asimilación largo, porque 30 años de nuestra vida funcionando de una forma, hay que desmontar y ir reconociendo qué es lo que hay dentro de nosotros. Pero ya lo tiene dentro, la información siempre está dentro. Reconocer nuestras propias necesidades es la base de nuestra vida. La vida no tiene sentido si uno no aprende a reconocer qué es lo que tiene dentro en su interior. Claro, pero para eso habrá que separar lo que nos han dado, la información que nos han dado, de la nuestra personal, de lo que surge de nuestro interior. Y eso es lo que hay que ir trabajando. Luego pasaríamos a un punto en que de 40, 50 años, es curioso, la mayoría de gente no quiere enfrentarse a las situaciones, quiere ir escaqueándose de las situaciones. Esta etapa es muy curiosa, porque define muy bien lo que va a ocurrir en el futuro, que puede ser lo que puede ser, pero generalizando tiende a no cambiar, a no ser que los cambios no los produzca uno, sino que los cambios se produzcan, es decir, en la vida le puede pasar a uno un accidente, la muerte de alguien, un cambio en el entorno que haga que las cosas cambien. Lo que pasa es que si las cosas cambian a través de los demás, no es un aprendizaje, porque uno no está enfrentándose a nada, sino que de alguna forma va esquivando las situaciones. Cuando te llega la crisis, ¿cómo se puede uno trabajar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si es posible cambiar. Si has estado 33 años haciendo una cosa, ¿es posible cambiar? Para mí lo más duro es ver que la gente no quiera cambiar. Eso es lo más duro, porque realmente se puede cambiar y se puede mejorar y una persona puede la sensación de ser más uno mismo, de ser más sincero con uno mismo. Cuando hay crisis, lo primero que uno tiene que entender es que la crisis no es algo malo, porque nosotros tenemos un concepto de bien o mal, incluso en la propia terapia, ¿no? Cuando alguien sale y te dice, pues me he encontrado bien esta semana, pues esta semana me he encontrado mal, como si mal o bien fuera algo importante, pero en realidad lo único importante es que se produzca algo, que interaccione algo lo que hacemos.
no si tú te sientes mejor o no, porque el hecho de sentirte mejor es circunstancial. En un momento dado hay situaciones que tienes que enfrentarte que te hacen sentir más angustia y te están conectando con la niña, y esa angustia es positiva, no es negativa. Una de las cosas que más nos cuesta por nuestra cultura es entender que a través de lo negativo, entendiendo negativo por los conceptos normales que entendemos, de estar mal, tener dolor, tener angustia, sentirme mal, es donde se aprende. Y eso significa que si nosotros entendemos que el equilibrio de una persona es igual a la adulta más la niña, cuando uno empieza a acceder a la niña, para ir volviéndola a sacar e interaccionarla con la adulta, primero hay que reconocer la niña. Pero la niña ha estado mucho tiempo cerrada, no se le ha dejado expresarse, se le ha dicho cómo tenía que expresarse. Y entonces la niña, por miedo al ridículo, no expresa las cosas. Y en esa sensación, en esos sentimientos contenidos, cuando empiezas a trabajar con las emociones, empiezan a surgir esas emociones desde el interior. Y esas emociones, al principio, no pueden ser unas emociones agradables, ni tranquilizadoras, no puede ser nada de eso. Tiene que ser pues, una gran sensación de conexión, a veces más o menos con el caos, más o menos con la angustia, más o menos con la infelicidad, con la amargura, con la sensación de que no es posible el cambio. Toda esa parte está ahí, dentro de esa parte de niña. La clave, aprender a relacionarse con la niña. Todos tenemos dos partes, una que nos gusta y una que no nos gusta de nosotros mismos, porque todo es dual, nuestro mundo es dual. La parte que no nos gusta es la que tendemos a rechazar, la que no queremos que salga, la que no queremos que se descubra, nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Pero la única forma de conectar con la niña es a través de un hilo. El hilo te lleva a la madeja. Para ir deshaciendo toda la madeja tienes que conectar con las inseguridades, con los miedos, y vas tirando de ellos, y los miedos te irán llevando a entender, porque el miedo lo vivimos como miedo, no lo vivimos como una parte nuestra. Si yo tengo miedo, eso tiene un sentido, tiene un mensaje, tiene una finalidad, tiene algo que aportarme. Cuando yo tiro del miedo, voy descubriendo cómo me he comportado, cómo me he sentido, cómo he entendido mi vida. Y entonces puedo aprender, en realidad, cómo me siento. Pero si quiero negar, no quiero tener miedo, quiero sentirme bien y lucho contra todo eso, niego una parte de mí misma. Esa parte de mí misma que de pequeña era incapaz de tener unos buenos estudios, era incapaz de ser aplicada, era incapaz de ser ordenada, era incapaz de cualquier cosa. Y desde fuera, el exterior le decía que no servía, que no valía, que no era capaz. Y esto es lo que hay dentro. Y eso es lo importante, aprender a conectar con la niña. Y el amor es lo que une la adulta con la niña. ¿Qué significa el amor? Decirle a la niña que aunque se sienta mal, se sienta con vergüenza, se sienta con inseguridad y se sienta con miedos, la quieres. Y cuando empieces a quererla con o sin, se va a producir un equilibrio dentro de la niña, que no va a tener la necesidad de demostrar nada hacia el exterior, o por lo menos no tanto hacia el exterior. Y entonces se produce una tranquilidad interna a pesar de que externamente puede tener una serie de situaciones que en un momento dado pueden desequilibrar pues, el barco, pero eso no significa que haya una tormenta que vaya a hundirse el barco. Las tormentas lo único que hacen es afianzar que el barco es bueno. Y eso es lo que hay que aprender. Aprender a entender a la niña, aprender a querer a la niña. Y cuanto más insegura, más miedosa, cuanto más tonta se siente la niña, más capacidad tienes de conectar con ella y decirle que pase lo que pase, la quieres un montón.